Bienvenidos, queridos oyentes. De nuevo vamos a tener la satisfacción de estar un rato juntos. Por mi parte, desearles que se encuentren bien y desearles que les sirva de ayuda estas reflexiones que voy a intentar transmitirles a ustedes. Decíamos en los programas anteriores que esta situación especial de restricciones a nuestra actividad que nos está siendo impuesta está suponiendo junto con lo demás, con las tragedias de la enfermedad y de la muerte de tantas personas, está suponiendo pues que esta sociedad se está acercando más a Dios de lo que estaba. Parece que esto es ya una constatación de una realidad que se nota mucho en artículos de prensa, de la prensa seria, claro, porque la prensa oficial vendida al nuevo orden mundial, podríamos llamarlo así, esa prensa parece ignorar estas reacciones sociales y personales que están ocurriendo en tantas personas. Parece ignorarlo y como si no pasara nada, ¿no? Que todo visto desde el punto de vista político y humano meramente. Pero la mayor parte de los hombres de este mundo, ante una situación así de delicada, reflexionan y, como decíamos en programas anteriores, sobre todo sobre Dios, que es lo que al final más nos importa a los hombres. Curioso, yo cuando estuve hace unos años, tuve la suerte de estar en Polonia y me dijeron allí que los jóvenes, una de las carreras más solicitadas era teología. No eran las carreras técnicas que aquí en España y en otros países de Occidente son las principales, las más apetecidas. Allí Dios era el tema que más interesaba a la juventud. A mí me hizo caer en la cuenta de que era una sociedad mucho más sana que la sociedad nuestra, que ya el materialismo lo había dominado todo y Dios estaba presente. No tenemos que renunciar a que esto sea así de nuevo en esta sociedad nuestra occidental. Yo creo que lo ocurrirá en algún momento, pero de momento nos toca lo que nos toca, ¿no? Un conocido ya quizás de todos ustedes, porque es un escritor, pensador, novelista español al que admiro, Juan Manuel de Prada, pues vuelve a hablarnos de este tema. Introduce en un artículo que vino en la prensa hace pocos días, introduce el tema pues recordándonos lo duro que ha sido el que él llama bestialismo, ¿no? Bestialismo de nuestros gobernantes, que han permitido que miles de personas mueran de la forma más indigna posible, sin respiración mecánica, en la más sobrecogedora soledad, sin poder sostener la mano de un familiar que los conforte en el tránsito hacia ultratumba. Y lo que aún es más aberrante, sin poder recibir sacramentos ni consuelo espiritual alguno, para después ser arrojados al horno crematorio de forma casi clandestina y entregadas sus cenizas a sus familias del modo más deshumanizado posible. Pero hoy no quisiera volver sobre este tema, sino recordar que nuestros muertos, vejados y entregados al fuego devorador por gobernantes inicuos, no han sido abandonados por Dios, que conoce sus nombres y sus señas, aunque hayan sido confundidos en los trasiegos de las funerarias caóticas que ha habido en estos días. Nos recuerda que el gran escándalo de la fe cristiana es la resurrección. Dice que ya nos podemos dar cuenta cuando San Pablo, allá en el Areópago de Atenas, empezó a predicarles al Dios que no conocían ellos, al Dios desconocido, y les habló después de algunos otros rasgos de esa divinidad, les habló de la resurrección de los muertos. Entonces
los atenienses le dijeron, bueno, se empezaron a ir y a decirle, bueno, eso ya te escucharemos otro día, así como diciendo, este no coordina bien, ¿no? Resurrección de los muertos. Bueno, pues resulta que ahora mismo una de las verdades fundamentales de nuestra fe, que es la resurrección de la carne, pues hay muchísimos cristianos que no creen en ella. Yo me muevo en un ambiente, en teoría, mayoritariamente católico, y cuando vas a los funerales y oyes hablar, a veces salen allí familiares, esto está de moda también en algunos funerales, sale un familiar a hacer alguna semblanza del difunto, etc. Acaba diciendo, tú siempre vivirás en nuestros corazones. Yo digo, pues como no viva en otro sitio, mal lo va a tener su difunto. No es ese el porvenir de las personas humanas que mueren, vivir en los corazones, que también ojalá sigan en los corazones de sus familiares muchos años, pero el destino no es ese. Eso lo pueden pensar cualquier pagano igual. Lo nuestro, como personas de fe, cristianos, tenemos que creer en la resurrección de la carne, que es un escándalo para los que no tienen fe. Es un escándalo en el sentido de que es una de las verdades más difíciles de asimilar por esta sociedad materialista, ¿no? Este es el gran escándalo de la fe cristiana que los escépticos de todas las épocas aceptarían condescendientemente si se conformara con ser un mero espiritualismo sentimentaloide que imagina una vida de ultratumba poblada de almitas que revolotean eternamente en torno a Dios como luciérnagas, dice aquí Juan Manuel de Prada. Pero la fe cristiana afirma la resurrección de la carne, una osadía que inconcora a los oyentes del Areópago como sospecho que sigue ocurriendo hoy. A los oyentes espiritualistas, que esta resurrección que predicaba San Pablo debió de parecerles demasiado material. A los oyentes materialistas, demasiado espiritual. Y a unos y otros completamente inaceptable. Lo mismo que sucede hoy, en que sigue habiendo espiritualistas dispuestos a creer en una supervivencia exclusiva del alma más allá de la muerte, exclusiva del alma, no del cuerpo. Esos son los espiritualistas. Y también materialistas, dispuestos a aceptar la supervivencia de nuestro cuerpo transformado en abono que alimenta a las plantas o incluso reencarnado en cualquier animal. Esto está muy de moda, la reencarnación, ¿no? Pues imaginar nuestro cuerpo incorruptible y glorioso, habitado por nuestra alma inmortal, se considera demasiado obsceno, demasiado subversivo, demasiado peligroso. Obsceno, subversivo y peligroso. Imaginar nuestro cuerpo incorruptible y glorioso habitado por nuestra alma inmortal. Bueno, pues esta es la verdad, esto es una verdad de fe, de nuestra fe católica. Por lo tanto, si tenemos que chocar, tendremos que chocar con la cultura ambiental dominante hoy día, que no admite esto, que como mucho admite la persistencia en una reencarnación, en un animalito, o como mucho que, bueno, un vago ente espiritual queda luego ahí flotando en no sé qué ambientes. No, esa no es la fe católica. La fe católica es que después de esta vida vamos a tener una vida corporal, la resurrección de la carne, una vida corporal con unas características especiales, es decir, que no va a tener el sometimiento que tiene a la enfermedad, a la muerte, incluso a las leyes físicas de la actual naturaleza. Vamos a tener una naturaleza nueva, unos cielos nuevos y una tierra nueva, nos dice en la Sagrada Escritura. Y ahí los cuerpos resucitados van a tener una vida que ya la imaginación es bueno que intente representarse, pero sin mucho éxito. Casi siempre no va a tener forma de representarse eso. Ni el ojo oyó, ni el oído oyó, decía San Pablo, que entrevió lo que era aquello, ¿no? Ni ojo vio, ni oído oyó. Nos podemos quedar ahí, que cada cual alimente con su imaginación lo que le espera, pero que se lo imagine un mundo corpóreo, una naturaleza perfecta, tan hermosa como la que tenemos ahora, incluso mucho más, ya no peligrosa, ya no con los riesgos que corremos actualmente
con las enfermedades, los desastres naturales, etc. Bien, esta es la resurrección en la que creemos los católicos. Eso que es un escándalo para la sociedad actual. Bien. Contra esta primavera milagrosa en la que volveremos a vivir con formas recobradas y venas vibratorias, de nada sirven las bestialidades que han perpetrado nuestros gobernantes tratando los cuerpos de nuestros muertos como si fuesen muebles viejos. Tal vez han autorizado tales bestialidades porque barruntan que ellos no podrán disfrutar de esta primavera. La envidia tiene razones que la razón no entiende. Bien, esto es una digresión, un desahogo que tiene nuestro bueno de Juan Manuel de Prada. Nos dice algo aquí en este artículo que yo me voy a permitir discrepar de él. Dice que simplemente algunas personas saben que basta aguardar pacíficamente su muerte para probar una vida incalculablemente mejor en la que además seguirá siendo la misma persona, o dicho con más exactitud, la versión mejorada de la persona que ahora es. Bueno, esto es cierto que va a ser así, pero no me gusta que diga que basta aguardar pacíficamente la muerte para probar una vida incalculablemente mejor. Hay otra verdad de fe en la que me gustaría insistir hoy, o por lo menos tocar hoy, si no con profundidad, porque no se puede, pero sí recordar a todos que hay una verdad de fe que no se predica tampoco, que es el juicio. No es de verdad que baste esperar pacíficamente la muerte para despertar en la vida futura tan apetecible y tan maravillosa como nos tiene preparado nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios es un juez justo y aquí en esta vida estamos ya preparándonos, nosotros los humanos estamos ya preparándonos de alguna manera para esa vida futura. Es decir, Dios no ha querido que nos salvemos sin nuestra cooperación también. Es decir, que aunque nos tiene preparados a todos ese puesto, ese asiento en la vida futura, podemos negarnos. El hombre puede negarse, puede rechazarlo. Y ahí Dios no va a obligarlo a que le acepte. Si el hombre decide voluntariamente rechazar a Dios, perderá esa maravilla que le tiene reservada para después de la muerte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios sea un juez tan despiadado? No, Dios no es un juez despiadado. Dios nos tiene preparada esa maravilla a todos. Otra cosa es que no nos fuerce, no nos obligue a aceptarlo. Y para aceptar eso, hace falta aceptar aquí ya en esta vida que nuestra vida o merece ese premio o merece un castigo. Es decir, no podemos pensar, es una cuestión no de fe, sino racional, que nosotros nazcamos sin que nadie hayamos hecho nada porque vengamos a este mundo, nazcamos, que tengamos unas peculiaridades especiales, un cuerpo X, una inteligencia X, unas cualidades mayores o menores, todo eso, que nazcamos en una determinada familia, en una determinada ciudad, en un determinado país, en un determinado continente, y que todo eso sea casualidad, que luego no tengamos que responder, nadie de eso. ¿A quién se le ocurre que eso es razonable? Eso no es razonable. ¿Cómo puede ser así la naturaleza, el hombre que? Aquí nadie responda de nada. Yo nazco porque me da la gana, ¿no? Y hago lo que me da la gana, con mi cuerpo, con mi vida, y luego que nadie me pida explicaciones. Eso no es razonable. Y además tampoco es de fe. Pero bueno, quiero decir que nuestras verdades de fe son las que la razón no llega del todo a comprender, pero esta se empieza a intuir ya mediante la razón. Necesitamos ganarnos el premio. Y ganarnos el premio aquí, en esta vida, supone el aceptar las enseñanzas
de la ley natural y la ley de Dios, y el camino que nos trazó el mismo Dios cuando vino aquí a la tierra y transformó esta tierra en algo muy diferente a lo que era antes de venir Él. Por lo tanto, responsabilidad se nos va a pedir después de la muerte, se nos van a pedir cuentas. Se nos van a pedir cuentas de cómo hemos utilizado nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestras capacidades. ¿Esto por qué no se predica? Pues porque es más fácil, es más cómodo, menos problemático hablar de que Dios es muy misericordioso y que nos va a perdonar. Sí, eso es verdad, nos va a perdonar, pero no nos va a perdonar si nosotros no queremos arrepentirnos, si nosotros no queremos aceptar sus leyes. Nadie nos dice que podamos ser perfectos, pero lo que nos pide Dios es que reconozcamos cuando hemos infringido la ley natural y la ley de Dios, que reconozcamos que nos hemos desviado y Dios siempre nos va a perdonar. Y por lo tanto, no podemos juzgar ni saber quiénes se condenan y quiénes se salvan. Nadie lo puede saber en esta vida. Pero sí que tenemos que tener claro que todas las personas que se salvan lo hacen con el requisito de haberse arrepentido de sus pecados de alguna manera. Dios le permitirá de alguna manera hacerlo antes de morir y después de morir, pues que se purifiquen, se acaben de purificar para llegar a esa vida tan apetecible, tan maravillosa que es la vida eterna que todos espero que lleguemos a disfrutar. Pero hay que ganárselo, como digo, es decir, esta vida no es fácil. Ese reproche que se ha hecho a los cristianos, es que los cristianos, con eso de que tienen una vida gloriosa después de la muerte, se desentienden de las cuestiones de este mundo. Mentira, si alguien hace eso, es una desviación, una falsificación del auténtico cristianismo. El cristiano aquí es el principal interesado en que en esta vida saquemos todo lo mejor de nosotros mismos, desarrollemos lo más perfectamente posible todas nuestras capacidades individuales, sociales. ¿Y qué hacer? Es decir, no van a tener solo responsabilidades los que han nacido con una inteligencia privilegiada y tienen cargos políticos o científicos de mucho renombre. Todas las personas tenemos posibilidades de que nuestros actos, por humildes que sean, por insignificantes que nos parezcan, influyan en el mejoramiento de la sociedad. Que cada cual procure mejorarse a sí mismo, ya es una cosa de la que Dios nos va a pedir responsabilidades. Si ha procurado mejorar su vida personal o se ha dejado llevar del egoísmo, de la sensualidad, del capricho, que cada cual vea si está por ese camino o está por el camino de la mejora personal, con la renuncia a todo aquello que nos aparta de la ley de Dios, que nos aparta de llegar a conocer a Dios. Y después la familia, es decir, después de la vida personal, la vida familiar. ¿Qué está haciendo cada cual? Porque su familia sea una familia donde todos los miembros de la familia adquieran pues lo que se puede adquirir en una familia, el aprender a quererse, el aprender a servirse, el vivir unidos en vez de pegándose. Eso lo puede hacer cualquiera en su familia. Y luego socialmente, es que yo no tengo cargos, ni responsabilidades, ni posibilidades de influir en la sociedad. Decía antes que Dios nos va a pedir, no nos va a pedir grandes hazañas, nos va a pedir que lo que cada cual tenga que hacer, aquello, su vocación profesional, su tarea en este mundo, aquello que cada cual tenga que hacer, que lo haya hecho con rectitud, procurando ponerlo al servicio de los demás, procurando no servirse a sí mismo exclusivamente. Eso lo puede hacer cualquiera, tenga la profesión que tenga. Cada cual tiene en su interior. Dios va a mirar a los corazones al final. ¿Por qué hemos hecho algo y por qué hemos dejado de hacer algo? Si ha sido por cariño hacia los demás, movidos del amor a los demás, el amor al mundo, el amor a la naturaleza, o por venganza, por envidias, por recelos. Dios nos va a pedir responsabilidades. Si nos hemos dejado llevar de esos impulsos tan negativos, pues
Dios justo, nos someterá a lo que la Iglesia también reconoce como una verdad, que es una purificación después de la muerte. Es decir, así no se puede uno presentar ante Dios con esa carga de errores y de pecados que almacenamos a lo largo de la vida. Si no los confesamos antes de la muerte, si no nos pedimos perdón y los lavamos, será después de la muerte la purificación en el purgatorio. Es decir, nada de vamos a un funeral y ¡ay! Nuestro familiar ya está gozando de Dios en el cielo. Bueno, un momento, vamos a rezar, que es para lo que vamos al funeral, vamos a rezar para que tenga las condiciones para presentarse ante Dios en el cielo, como decíamos en el último programa, rezando por las ánimas que han muerto en el purgatorio. Por lo tanto, nuestra vida importa mucho. No es verdad que nos podamos desentender de nuestras obligaciones en esta vida, sino que Dios nos va a pedir responsabilidades, y también el gran consuelo, de la verdad tan inmensa de que cualquier cosa, por pequeña que sea, por insignificante, porque aquí nos pensamos que el que tiene una profesión de poco renombre y poco vistosa y sin influencia, pues Dios no le va a servir para nada. Resulta que puede ser más importante a los ojos de Dios la actuación de una persona, de una ama de casa, de una persona que trabaja con sus manos, una profesión manual poco valorada socialmente, puede ser más importante a los ojos de Dios que una profesión de presidente de gobierno, presidente de una gran comisión, de un gran banco, mucho más importante puede ser. Con lo cual, que nadie se considere abandonado y sin repercusión su actividad a la hora de que tenga trascendencia sobrenatural. En el fondo es esto, trascendencia sobrenatural. Yo es algo que también muchos teólogos están insistiendo en ello. Yo lo aprendí de San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. Saber que las actividades más ordinarias tienen tanta importancia como las actividades de gran calado social, depende de cómo las haga cualquiera, cómo las hagamos, con la rectitud con la que lo hagamos. Si lo hacemos siguiendo la ley de Dios y poniéndola al servicio de los demás y de la sociedad, o lo hacemos por egoísmo. Es decir, cualquiera tiene en sus manos la posibilidad de que su actividad, por insignificante que sea, tenga trascendencia para él, para la sociedad y para todos los demás. Estamos construyendo aquí ya el reino de Dios, que se completará y se perfeccionará con la resurrección final de todos. Bien, pues eran las dos cosas que yo quería hoy recordar: que existe un juicio después de la muerte, en el que Dios misericordioso espera darnos el premio a todos, el premio a nuestra entrega, a nuestra confianza en Él, a nuestra fe en sus promesas. Con estas ideas les dejo por hoy, porque creo que el tiempo se termina, deseándoles que este recuerdo de verdades de nuestra fe, como son la resurrección de la carne, el juicio después de la muerte para ganar el premio o el castigo, les hayan servido para mejorar, o les sirvan para mejorar en su vida, que es lo que al final deseamos que esta situación que vivimos todos, deseamos no suceda. El haber pasado por esta situación, que nos mejore a todos en nuestra vida real, en nuestra vida ya normal, cuando consigamos que volver a realizarla. Sin más por hoy, un saludo a todos ustedes y hasta el próximo programa.